Ya estamos, nos queda dentro de 15 días, Dios mediante, o la próxima semana, al final de la próxima semana, estaremos ya desarrollando la última clase y próximamente ya para la primera semana de julio, pues ya tendremos la evaluación escrita, la evaluación de desarrollo, que tendrá varios, digamos, mecanismos de desarrollo, unas preguntas de selección, habrá preguntas también de verdadero y falso y por supuesto habrán algunas que ustedes tengan que desarrollar con sus propios conceptos. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Revisaron las notas, por favor? Néstor y las otras personas que están conectadas han revisado las notas que coincidan. Miren, revísenle en la zona de estudiantes, no solamente en mi materia, porque sé que ya hasta la fecha han cargado varios docentes en la zona de estudiantes que coincidan con las notas que le aparezca en cada uno de los trabajos, porque esa nota que está llena en zona de estudiantes luego va a pasar a la zona de profesor para posteriormente validarla y allí ya no va a tener, no va a ser posible la modificación, no va a ser posible la modificación de esa nota. Entonces quiero que por favor pues estén pendientes con respecto a eso. Perfecto. ¿Si han revisado algo de las notas, muchachos? Yo sí las revisé y las tengo todas bien. Y coincide, no hay ningún problema, ¿cierto? No, Ok, También, perfecto. también, profesor. Bien, perfecto. Ya vamos a comenzar entonces con la actividad de la tarde de hoy. Hablábamos en la clase anterior sobre el sistema registral y habíamos quedado allí sobre el artículo 1 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro y notaría y decíamos de que ese decreto pues tiene una función fundamental, primordial, que es regular las oficinas registrales y notariales en Venezuela. Eso por disposición del artículo 1. De igual manera, en el artículo 46 de ese decreto ya habíamos entrado a conocer la función del registro público, que el registro público tiene una función de darle publicidad principalmente a los actos que allí están escritos. Y esa publicidad pues tiene o produce seguridad jurídica entre los usuarios para permitir que aquellas personas pues tengan conocimiento de los actos que allí se inscriben. Por esa razón, a nosotros revisar el artículo 46 del decreto refiere de que el registro público tiene por objeto la inscripción y anotación de esos actos o negocios jurídicos y hacíamos una distinción entre lo que eran los derechos reales y los derechos personales, ¿no? Entendido como ese derecho real que usted tiene, o mejor dicho, ese poder, esa facultad que usted tiene sobre los bienes inmuebles, sobre las cosas. Decíamos también de que el registro público versa principalmente sobre bienes inmuebles, que era la distinción fundamental que existe con las demás oficinas registrales, bien sea las oficinas registrales mercantiles, principales o las notarías. De hecho, cuando nosotros revisamos el artículo 30 y 15 del decreto, hablamos de la responsabilidad y del titular del registro. Esa responsabilidad principalmente le corresponde al Ejecutivo Nacional conforme al artículo 156 de la Constitución Nacional y eso nos lleva ya al artículo 10 del decreto con rango, valor y fuerza de ley que ya habíamos revisado referente al Servicio Autónomo de Registro y Notaría, el cual esta oficina pues es creado por el Ejecutivo Nacional, anteriormente formaba parte del Ministerio de Interior y Justicia, en la actualidad forma parte del despacho de la Presidencia de la República, pero en esencia, como lo refiere el artículo 30 del decreto, el cual señala que es responsabilidad del Ejecutivo Nacional, perdón, por órgano del Servicio Autónomo de Registro y Notaría, es decir, la responsabilidad que le compete para la formación, creación, modificación, funcionamiento de las oficinas registrales depende del Servicio Autónomo de Registro y Notaría y este a su vez en la actualidad al despacho de la Presidencia, es decir, el Ejecutivo Nacional, anteriormente era el Ministerio de Justicia, pero en todo caso seguía siendo el Poder Ejecutivo. Y el artículo 15, ya habíamos quedado aquí, referente a quién era el encargado de la oficina registral, bien sea si un registro público, bien sea si un registro principal o bien sea si se trata de un registro mercantil. Conforme a lo que establece el artículo 15, refiere que en cada oficina registral habrá un registrador titular y ya vamos a ver la diferencia que existe con el registrador auxiliar y el registrador suplente. Cada uno de ellos pues tiene una función en particular. ¿Qué requisitos se necesitan para ser registrador en Venezuela? El artículo 15 nos establece allí
ciertos requisitos que establece la norma que debe cumplir ese ciudadano pues, que pretenda aspirar a ocupar este cargo. El primero de ellos, ser venezolano, mayor de edad, se limita única y exclusivamente a los profesionales de derecho con una condición fundamental que no tenga o que tenga, mejor dicho, por lo menos 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Y hay un dato importante referente a una fianza que establece el artículo 16 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. ¿Qué establece ese artículo 16? Lo voy a leer rápidamente con el permiso de ustedes. Para entrar en posesión de un cargo de registrador o registradora titular, deberá prestar fianza bancaria o de empresa de seguro reconocida. Esto en la actualidad no es que ocurra de una manera obligatoria, por decirlo de alguna manera, no es un requisito sine qua non. Sin embargo, la ley establece, sabemos que a veces pues estos cargos de libre nombramiento y remoción, que es las características de este tipo de empleado, eh, si se llegara a cumplir este requisito, él debería comprar o pagar, adquirir una póliza, como lo dice allí, una empresa aseguradora que garantice en todo caso el buen funcionamiento de esa oficina registral para garantizarle a terceros que de alguna otra manera resulten afectados por el funcionamiento de su trabajo, pues por su actividad como empleado de esa oficina registral. Entonces allí tenemos los requisitos que se necesitan para ser registrador, bien sea si se trata de un registrador público, bien sea si se trata de un registrador mercantil o un registrador principal. Ser abogado, mayor de edad, perdón, mayor de 25 años, tener 5 años por lo menos de experiencia y otorgar esa fianza como lo refiere el artículo 16. ¿Cuáles son las incompatibilidades? Es decir, no podrán ser registradores como lo refiere el artículo 17. Y al respecto establece las personas sujetas a interdicción por condena penal mediante sentencia definitiva firme por un lapso de 5 años, contado a partir del cumplimiento de la pena. En este caso, pues evidentemente aquellas personas que hayan sido procesadas por un delito o por cualquier otra figura de carácter penal y haya una sentencia definitivamente firme, pero con la particularidad contados a partir del cumplimiento de la pena. Es decir, si por X circunstancia esa persona fue condenada a 5 años, él tiene que esperar que cumpla todo el íntegro de esa pena y esperar 5 años más para poder postularse a este cargo de registrador o registradora. Las personas, el numeral segundo refiere a las personas sometidas a beneficios de atraso y en este caso hablamos de aquellas personas que tienen una deuda mientras dure el procedimiento, señala la norma, es decir, mientras dure el procedimiento que se lleva, por ejemplo, en el cobro de bolívares, intimación, en el pago de deudas o cualquier otra figura parecida que se vea con las obligaciones de pagar. Y el tercero, los fallidos hasta tanto no sean rehabilitados. Los fallidos se refiere a aquellas personas que están en quiebra, aquellas personas que tienen esta figura civil no podrán ocupar el cargo de registrador. El numeral 4 de ese artículo 17 respecto a las incompatibilidades para que usted pueda formar parte de la oficina registral nos refiere a los declarados civilmente responsables mediante una sentencia firme por actuaciones o omisiones en la actividad profesional en cualquiera se fundamente su acreditación para ser elegible al cargo por un lapso de 5 años, de igual manera como en materia penal. El numeral quinto, quienes hayan sido declarados penal administrativamente responsables con ocasión a la administración de fondos de terceros. Esto tiene que ver con si él con anterioridad haya ocupado un cargo que guarde relación con la administración de recursos, si se trataba de formar parte de una alcaldía, se inició un proceso administrativo o como lo refiere el numeral sexto en la Contraloría General, donde se determinó que él tenga responsabilidad por el uso y la malversación de esos fondos. Entonces, el numeral 17, perdón, el artículo 17 del decreto con rango, valor y fuerza de ley establece cuáles son las condiciones por las cuales pues, usted no podrá ocupar el cargo de registrador o registradora. Las prohibiciones que se corresponden al registrador, es decir, qué actos él no puede realizar, la encontramos en el artículo 19. El numeral primero refiere a lo siguiente:
Calificar e escribir documentos en los cuales sea parte directa o indirectamente. Y esto se debe porque el registrador pues no debe tener un interés personal, un interés particular sobre ese tipo de actos. No es que esté prohibido escribir estos documentos, escribir estos instrumentos. En todo caso, por el registrador titular va a actuar para poder protocolizar este tipo de documentos donde él se vea interesado. Por ejemplo, si él va a comprar un inmueble o va a adquirir un inmueble, pues entonces será el registrador auxiliar o el registrador suplente que haga las funciones de registrador titular, de manera que ese documento pueda escribirse, porque verdaderamente pues él tiene derecho también en todo caso de poder adquirir un inmueble. El segundo, redactar documentos por encargo de particulares. La función del registrador no está allí para hacer redacciones de documentos de hipotecas, de usufructo, de ventas, de poderes, de constitución de empresas por motus propios, es decir, porque un usuario le pide a él la redacción de un documento. Está prohibido por la ley. Bajo ninguna circunstancia se le permite que este funcionario pueda realizar este tipo de documentos y mucho menos, muchachos, conforme al artículo 23 de este decreto, visar esos documentos. Que quede claro eso. Pregunta de examen. El registrador no puede visar ni desarrollar ni redactar documentos que sean susceptibles de protocolizar en oficinas de registros. Perfecto. Y en tercer lugar tenemos autorizar la inscripción de los documentos cuando existan medidas cautelares. Y esto tiene un significado de gran importancia porque, como lo hemos dicho, una de las principales características del derecho registral no solamente es la publicidad de los actos que allí se encuentran, que permite eso entre nosotros los usuarios, que haya seguridad jurídica, sino también conocer cuál es la realidad de ese inmueble desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista de los gravámenes que pueda pesar sobre ese inmueble. Por esa razón, el numeral tercero prohíbe expresamente al registrador inscribir sobre ese registro cuando existe una provisión de enajenar y gravar sobre ese inmueble. Si hay una provisión de enajenar y gravar, lo primero que el registrador debe, si usted pretende hacer una venta de ese inmueble, el registrador debe rechazarla de inmediato. Usted podrá ejercer algún recurso, como vamos a ver ahorita, un recurso jerárquico o un recurso contencioso, por ejemplo, que no haya llegado el oficio del tribunal donde haya levantado la medida, pero bueno, ya eso es una situación que no le compete al funcionario registral, sino que él en principio no debe inscribir ningún acto de protocolización sobre un inmueble que tenga una prohibición de enajenar y gravar. El numeral 4, tramitar documentos cuando no se hayan cumplido con el pago de los tributos correspondientes. Ya saben ustedes ya hicieron un flujograma y se dieron cuenta de que evidentemente hay que pagar los aranceles correspondientes al registro, los aranceles que se corresponden en catastro, los aranceles que se corresponden a alcaldía, y si usted no tiene esa solvencia municipal, si usted no tiene el pago del impuesto, pues evidentemente el registrador tampoco podrá inscribir esa solicitud que usted presente para la inscripción de ese documento. Y en quinto lugar, calificar y escribir documento escrito o cualquiera que sea la forma que se le revista en el que el otorgante o otorgantes calumnien o injurien a autoridades, corporaciones particulares o protesten contra las leyes. Pues evidentemente, pues aquí tiene que ver con la licitud de los actos, ¿no? Aquel acto, entiendo yo por lo que establece la norma, nunca he tenido en mis manos, creo que nunca se ha desarrollado un instrumento donde usted vaya a difamar, a injuriar a alguien y que usted pretenda registrarlo. Bajo ninguna circunstancia, pues el registrador va a escribir este tipo de documentos. Y inscribir los documentos escritos ilegibles, ese está en el numeral sexto. Anteriormente, pues evidentemente los documentos se hacían de manera manual. Ya en la actualidad, pues no ocurre de esa forma. Pero de esos documentos que sean ilegibles, no solamente en la escritura, sino también en el contenido, en la forma, cómo se haya estructurado ese documento, donde no se entienda
cuál es la idea que quiere transmitir tanto el vendedor como el comprador. En este caso, si llega a ocurrir eso, el registrador pues deberá prohibir, deberá negar la inscripción de de ese instrumento. Los registradores suplentes y los registradores auxiliares lo encontramos en el artículo 20 y 22 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. Señala el artículo 20 que el registrador titular designará, fíjate que esto ya es una atribución propia del registrador titular, evidentemente la comunicará al Servicio Autónomo de Registros y Notaría, pero él podrá nombrar un registrador suplente. ¿Y cuándo ocurre o cuándo podrá, mejor dicho, suplir esas ausencias del registrador titular? La misma norma lo establece en caso de que su ausencia se prolongue por más de 2 días. En ese caso, ya debe haber un registrador titular que pueda suplir la falta que el registrador titular tenga en el ejercicio de sus funciones. Pero ese mismo artículo establece que el registrador suplente deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el artículo 15 de los requisitos para ser registrador: venezolano, abogado, con experiencia no menor de 5 años. De igual manera, deberá otorgar fianza conforme al artículo 16 y, por supuesto, para él están las mismas incompatibilidades del artículo 17 y las prohibiciones del artículo 19. El registrador auxiliar, de igual manera, le asiste. El registrador auxiliar siempre está presente en la cotidianidad del registrador titular. El auxiliar está allí de manera habitual, constante, porque a veces por el exceso de trabajo, por ejemplo, en las copias certificadas que se soliciten sobre un instrumento, allí el registrador auxiliar puede suscribir esa certificación de manera de que dé fe que esa copia certificada se corresponde al íntegro del documento original que reposa en los asientos de ese registro, a diferencia del registrador suplente, que por vía de excepción, cuando ya el registrador titular no tenga presencia física en la oficina de registro, se nombra la figura del registrador suplente, mientras que el registro auxiliar está de manera habitual en compañía del registrador titular. De igual manera, hay unos requisitos previstos en el artículo 22 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, pero a diferencia del registrador principal y del registrador, perdón, del registrador titular y del registrador suplente, al auxiliar no se le exige tener más de 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Si revisamos el artículo 22, en su última parte establece que para ser registrador o registrador auxiliar se requiere ser venezolano, mayor de edad, abogado o abogada de profesión. Por tanto, esa condición iría solamente para los registradores suplentes y los registradores titulares. Esa experiencia, esos años de experiencia, esos 5 años de experiencia, no le son exigibles al registrador auxiliar. Bien, ahora vamos a revisar la misión y la publicidad registral que ya hemos comentado. El artículo 26 del decreto con rango, valor y fuerza de ley nos establece allí cuál es la misión de la oficina de registros, y en particular señala el artículo 26. Voy a leer textualmente lo siguiente: la misión de los registros es garantizar la seguridad jurídica de los actos y de los derechos inscritos con respecto a terceros mediante la publicidad registral. Ya nosotros hemos hablado hasta el cansancio, muchachos, de lo que significa la publicidad registral. Inclusive ya ustedes en la exposición que hicieron sobre este material, en los principios de los registros, de los derechos registral, revisaron el artículo 9, la publicidad registral, y tiene esa misión: permitir que los usuarios conozcan cuál es la realidad del inmueble para poder realizar los actos sobre las cuales pues tengan un interés desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista económico. Y la publicidad registral, de igual manera, la encontramos en el artículo 27 de esa ley, el cual refiere que la publicidad registral reside en la base de datos del sistema automatizado de los registros. Lo que hablábamos en la clase anterior de en la clase anterior del sistema de folio real. Allí observamos que el sistema automatizado tiene una base de datos que permiten conocer la realidad de ese inmueble, cuál es su propietario,
cuál es su ubicación y la tradición legal de ese inmueble para evitar los saltos registrales, es decir, conocer toda la cadena de propietarios que pesa sobre ese inmueble, la documentación archivada en físico y las certificaciones que se expidan. Ya hemos dicho que estos datos o esta información de las oficinas registrales, el usuario, cualquier particular, tenga interés o no sobre esa documentación, puede tener acceso a esos archivos. Bueno, muchachos, continuamos con la clase. Hablábamos de la publicidad registral que hace referencia en el artículo 27 y los efectos jurídicos que se producen en la inscripción de esos documentos los encontramos en el artículo 28, el cual establece lo siguiente. Los asientos e informaciones registrales contenidos y emanados oficialmente del sistema registral surtirán todos los efectos jurídicos que corresponden a los documentos públicos. Si nosotros revisamos el artículo 1371, perdón, 1357 del Código Civil, nos refiere allí que el documento público, pues aquel que haya cumplido con las formalidades establecidas en la ley. Ya nosotros habíamos hecho una actividad relacionada con la distinción que existe entre documento público y documento privado y habíamos entendido que el documento público pues tiene valor probatorio por sí solo porque ha cumplido con los diferentes protocolos establecidos en la ley para darle fuerza probatoria. Y así el artículo 1357 establece instrumento público auténtico es el que ha sido autorizado con las ordinariedades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario. Y el artículo 1359 establece que el instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de tercero, mientras no sea declarado falso. Un tema interesante que cuando nosotros veíamos lo que era la fe pública, o mejor dicho, lo que era la fe, decíamos que era un concepto que venía inicialmente con aspectos religiosos y al final de cuentas, pues concluíamos que usted puede escoger si cree en eso o no, mientras que la fe pública concebida desde el punto de vista jurídico, conforme al artículo 1359, hace plena fe de eso, es decir, es imperativo, está establecido por la norma, a menos, dice ese mismo artículo 1359, que sea declarado falso. El objeto del registro público, referente al artículo 46, refiere que el registro público tiene por objeto la inscripción y anotación de los actos jurídicos relativos al dominio y demás derechos reales que afecten sobre los bienes inmuebles. Ya habíamos comentado que en el registro público usted va a inscribir única y exclusivamente aquello que versa sobre derechos reales, es decir, sobre derechos que se mantengan o se posean sobre las cosas, sobre los bienes inmuebles. Y la función calificadora, es decir, aquella función que tiene el registrador de acreditar qué tipo de instrumento ha sido presentado para su inscripción, está establecido en el artículo 41 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, el cual establece lo siguiente. El registrador titular está facultado o facultada para ejercer la función calificadora en el sistema registral, es decir, si se trata de una hipoteca, de un usufructo, de una venta y por supuesto decidir si ese instrumento se inscribe o no. Y eso nos lleva a la negativa registral prevista en el artículo 42 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. En el momento de que ese instrumento, perdón, en el momento que el documento sea presentado ante la oficina registral y no cumpla los requisitos establecidos en la ley, el funcionario registral puede negarlo. En algún momento de ese transitar, por decirlo de alguna manera, existe algún error material, un error de cédula, un error eh, que tenga que ver con los datos de identificación o inclusive sobre los datos del inmueble, puede ser corregible, puede subsanarse. De hecho, el funcionario revisor le indica al usuario que hay un error en la transcripción de ese documento para que sea subsanado. Pero si el registrador considera de que ese instrumento no cumple los requisitos establecidos en la ley, por ejemplo, porque usted no tiene la propiedad de ese inmueble y por tanto no puede disponer de ese inmueble conforme al artículo 771 del Código Civil que establece la forma de transmitir la propiedad, en este caso a través de los contratos, si usted no tiene la propiedad de ese inmueble, el registrador puede negarlo. No obstante, la misma ley
El artículo 42 establece que usted podrá ejercer un recurso jerárquico o un recurso contencioso administrativo. Pero si leemos detenidamente el artículo 42, en el, en el primera parte, mejor dicho, en el encabezado, al final del encabezado del artículo 42 de, de ese articulado, establece el o los interesados o las interesadas podrán facultativamente intentar. ¿Qué significa eso? Que queda usted tomar la decisión si ejerce el recurso jerárquico o ejerce el recurso contencioso administrativo. El recurso jerárquico se ejerce en la oficina inmediatamente superior a la oficina registral y en este caso la oficina inmediatamente superior o la oficina superior sería el Servicio Autónomo de Registro y Notaría. El recurso jerárquico y el recurso contencioso administrativo lo encontramos igualmente en el artículo 42. ¿Qué refiere ese artículo 42, esa primera parte? Deberá interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación ante el Servicio Autónomo de Registros y Notaría. Ese es el recurso jerárquico. Y el recurso jerárquico, valga la redundancia, se interpone ante la oficina administrativamente superior a aquella a la cual haya negado el recurso. Si la oficina registral niega la solicitud de inscripción de un documento, la oficina inmediatamente jerárquica superior a esta oficina, pues sería el Servicio Autónomo de Registro y Notaría, y por eso se le denomina recurso jerárquico. Pero, señala la norma, el cual deberá decidir mediante acto motivado dentro de un lapso no mayor a 90 días. Ya habíamos hablado en la clase anterior la diferencia que existe entre laxo y término, y habíamos dicho que el laxo se corresponde a un periodo de tiempo en la cual pues, se tiene la oportunidad de que ocurra en cualquiera de esos días. Si dijera allí, y deberá decir en el término no mayor a 90 días o en el término de 90 días, se refiere que ese día exclusivamente, ni antes ni después, deberá pronunciarse, en este caso, el Servicio Autónomo de Registro y Notaría, conforme al recurso jerárquico que usted ha presentado. En ese recurso jerárquico, pues usted debe acompañar no solamente la petición que usted haga conforme a la negativa que le dio la oficina a registrar, sino los documentos que prueben por las cuales pues, usted considera que ese instrumento o ese documento debe inscribirse en esa oficina registral. Otra situación importante de este artículo, al final de ese articulado señala si la administración no se pronunciare. Esto es lo que se conoce como silencio administrativo. Dentro del plazo establecido se entenderá negado el recurso. Es decir, si no hay pronunciamiento, pasan los 90 días y la oficina del Servicio Autónomo de Registro de Notarías no se pronuncia conforme a la solicitud que usted haga, se entiende negado ese recurso jerárquico, pero abre la posibilidad de que usted ejerza el recurso contencioso administrativo que también se encuentra establecido en el artículo 42 de ese mismo dispositivo. La diferencia es que el recurso contencioso administrativo se hace por vía jurisdiccional. Usted debe ir al tribunal contencioso, presentar la solicitud de manera de pedirle a ese tribunal oficie a la oficina registral para que o le imponga a través de una decisión, le ordene a través de una decisión que inscriba en la solicitud de ese documento que usted está presentando. No obstante, ese tribunal podrá ratificar la decisión que haya tomado la oficina registral. ¿Qué actos son susceptibles de protocolizar en la oficina de registro público? Ya les informaba que versa única y exclusivamente sobre los derechos reales, es decir, sobre los bienes inmuebles. En el artículo 46 pretende la norma realizar allí un resumen de qué actos pueden protocolizarse. Primero hablaba de los documentos que contengan declaración, transmisión, limitación o gravámenes de la propiedad sobre bienes inmuebles. Todo contrato, declaración, transacción, partición, adjudicación, sentencia ejecutoriada que verse también sobre derechos reales. Un tema importante es que en el caso de que haya una solicitud o un divorcio contencioso, es decir, cuando las partes esperan la decisión del tribunal para hacer la partición de la comunidad conyugal, el tribunal oficia al registro de manera de establecer allí
cuál es la propiedad de cada uno de los excónyuges sobre esos bienes en particular. La constitución de hogar, los contratos, declaraciones, transacciones, sentencias ejecutoriadas, la anticresis, hipotecas, fiteusis, son derechos reales que también son susceptibles de protocolizar en el registro público. Las ventas de inmuebles, las donaciones que tengan que ver sobre bienes inmuebles, la separación de bienes entre cónyuges, muchachos. Es decir, las capitulaciones matrimoniales deben registrarse, deben protocolizarse en oficina de registro público, porque esa oficina es la encargada de dar a conocer cuál es la situación real de los inmuebles y respecto a sus propietarios. Yo les traía aquí a manera de ejemplo, porque siempre se discute si en la actualidad se puede realizar transacciones en moneda extranjera. En septiembre del año 2018, en la Gaceta Oficial 6405, se estableció la posibilidad de realizar ventas en moneda extranjera a través de la conversión monetaria. De hecho, si nosotros revisamos el artículo 2 de esa Gaceta, el cual establece lo siguiente, voy a leer rápidamente. El artículo 2 de la Gaceta Oficial 6405, de fecha 7 de septiembre del año 2018, el cual fue dictado por el Ministerio de Finanzas, establece lo siguiente: con el propósito de generar condiciones favorables a la estabilidad requerida para el desarrollo de la actividad económica y la inversión, se restablece la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional. Eso permitió que a partir de ese momento pudiera realizarse transacciones económicas o transacciones en divisa que guarden relación con el pago de algún inmueble, pero con la obligatoriedad por una resolución del Servicio Autónomo de Registro de Notaría que debe indicarse en el documento. Así como ustedes tienen el ejemplo, se expresa no solamente la moneda extranjera y luego se hace referencia a la moneda de curso legal, que es el bolívar, conforme a la Constitución Nacional, se expresa allí el valor de ese dólar conforme a las instrucciones o los lineamientos que rija el Banco Central de Venezuela para ese momento. Es decir, si hoy decidiera usted redactar ese documento y a su cliente, a la persona a la cual le ha pedido usted redactar esa venta, usted debe guiarse, usted puede hacerlo en moneda extranjera, pero va a utilizar la referencia del Banco Central en la actualidad, es decir, el valor de cada dólar que el Banco Central de Venezuela pues informe a diario. Pues el Banco Central a diario informa cuál es el valor en bolívares de cada dólar, de manera que usted pueda reflejarlo. Es decir, es válido la posibilidad de que se haga en moneda extranjera conforme a esa Gaceta Oficial del año 2018. Otro de las cosas que también resulta de gran importancia es sobre los poderes. Y aquí voy a hacer dos aspectos importantes. El primero, relacionados con los residentes, con los que tienen cédulas de residente, siempre nos preguntan si un residente puede vender un inmueble. Por supuesto que sí, pero tiene que tener su cédula vigente. La cédula de residente debe estar vigente, no obstante, ese es digamos, el criterio que mantienen las oficinas registrales, pero como el SAIME, digamos, ha demorado en actualizar esas bases de datos, pues de alguna u otra forma permite o es, digamos, ciertas consideraciones a los fines de que pueda realizarse esa transacción. Es decir, la regla es que su cédula de entidad de residente esté vigente. El residente es el extranjero que tiene cédula de residente, haya cumplido con los requisitos establecidos en la ley para que le den su cédula de residente. Igual el venezolano. El hecho de que usted tenga la cédula de identidad vencida no quiere decir que usted deje venezolano, que usted deje de ser venezolano y por supuesto que la propiedad se pierda sobre ese inmueble. Lo que pretende la norma es que esté actualizada, esté vigente su estado civil. Es decir, si usted es casado, soltero, divorciado, pero principalmente la situación del casado, que es el que de alguna otra manera genera inseguridad jurídica a la hora de la transmisión de la propiedad. En los documentos que usted haga de compra-venta, si en la cédula
está casado o si no aparece casado, igual usted tiene que colocar al final de ese documento que el cónyuge autoriza la venta, porque si no, si aparece en la cédula casado, no le van a permitir la inscripción de ese documento. Una de las, respecto al estado civil, resulta de gran importancia. Vamos a esperar que otros compañeros se conecten. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahora? Hola, profesor. Ajá, buenas tardes. Néstor Prato. Néstor, ¿cómo está, Con Néstor? respecto, bien, profesor. Con respecto al registrador auxiliar, ¿este podría ser en algún momento registrador principal? ¿O él no puede? No, sí, bueno, si cumple, sería registrador titular, suplente o auxiliar, sí, por supuesto, perfectamente si cumple los requisitos que establece la ley, puede ser registrador titular, pero como le dije, es un cargo que en este caso decide, es el Servicio Autónomo de Registros y Notaría, no el registrador titular. Ya una vez nombrado el registrador titular, él puede en su oficina nombrar a ese registrador suplente y nombrar al registrador auxiliar, él, el registrador titular, mientras que el registrador titular lo nombra el Servicio Autónomo de Registros y Notaría. El suplente evidentemente tiene que notificarle al Servicio Autónomo que él ha designado a Pedro Pérez, por ejemplo, que le sirva de registrador titular en las ausencias que él tenga. La principal, hablemos de casos de enfermedad, porque la oficina de registro no puede pararse por la ausencia del registrador. Esa figura existe, está en la ley. Pero el registrador auxiliar es el que habitualmente acompaña al registrador titular en su actividad habitual. Está allí siempre en el registro. Les colocaba el ejemplo de aquel que realiza las certificaciones de las copias certificadas de los actos que reposan en los archivos. El registrador auxiliar puede digamos, realizar ese tipo de actos de manera habitual sin la autorización del registrador titular porque ya está facultado para ello, ¿me entiendes? Pero sí les hice saber que el registrador auxiliar no le exige los 5 años de experiencia como sí se lo exigen al registrador titular y al registrador suplente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Con Bien. respecto a los poderes especiales, ¿el poder Ajá. especial tiene un límite o hay varios tipos de poderes especiales? ¿O qué tanto puede hacer un poder especial para una persona? Bueno, muy buena pregunta. Fíjate que el poder especial, vale la redundancia, va específicamente sobre un derecho en particular. Hay poderes especiales amplios y suficientes como el que ustedes tienen allí en su pantalla, que ya iba a conversar sobre ese, donde tiene usted la facultad de disponer sobre esos bienes. Para usted, eh, eh, disponer de un bien inmueble tiene que ser un poder general amplio y suficiente. Un poder especial no es suficiente para realizar la venta de un inmueble. Anteriormente no se requería que en ese poder de disposición se indicara el inmueble. En actualidad sí se exige en las oficinas registrales de que se especifique cuál es el inmueble. Por ejemplo, yo le doy poder a usted, Néstor, porque yo estoy fuera del territorio nacional, pero le dejé aquí un poder. Ese poder yo primero lo autentico. Autenticar, es decir, lo llevo a la notaría. Y luego, Bien. obligatoriamente, y presten atención a esto, pregunta de examen, obligatoriamente usted debe inscribirlo en el registro donde repose los archivos de ese inmueble, debe reposar también ese poder, porque de allí corresponde la tradición de ese inmueble y la publicidad que se le debe dar a ese inmueble. Sería un contrasentido, generaría inseguridad jurídica si nosotros concibiéramos la posibilidad de que se venda un inmueble y no reposara en los archivos las facultades con que actuó en representación de determinada persona, quien fue su apoderado. Es decir, allí debe reposar. Una de las cosas que se le critica, muchachos, al sistema registral es la ausencia de la automatización que debe existir en los procesos. Es decir, que la oficina registral conozca la información de primera mano en tiempo real de los actos que se realizan en la notaría. Eso básicamente se hace con una llamada. Esa es la verdad, muchachos. El funcionario de la oficina de registro llama a la notaría y verifica si efectivamente
ese poder, allí fue autenticado. Si Sandro Márquez le dio un poder, por ejemplo, a Néstor, y dejan una nota, una observación, como vamos a ver ahorita, que es lo que se llama el auto o la nota de protocolización, el auto de protocolización o la nota de protocolización, y el funcionario deja constancia, perdón, que efectivamente se verificó la autenticación de ese documento. Pero allí antes, para terminar la idea sobre la seguridad jurídica que debe tener sobre el estado civil de las personas, muchachos, les decía que debe la vigencia, el hecho de la cédula de identidad, si no está vigente, no quiere decir que usted deje de ser venezolano, pero es importante para el funcionario registrar conocer cuál es su estado civil, de manera de que él conozca si usted puede transmitir esa propiedad o no, o si usted necesita la autorización de su cónyuge, porque el hecho de que usted aparezca allí en la cédula como soltero, pues evidentemente pues va a pasar el documento, pero usted comete un fraude a la oficina registral y comete un fraude a ese tercero adquiriente, porque esa venta está viciada de nulidad porque no fue autorizada por el cónyuge. Ahora, si en su cédula de identidad apareciera casado, la oficina registral no va a permitir que ese documento, o mejor dicho, que ese instrumento se inscriba allí. De hecho, si su cédula está casado y usted no la ha actualizado, que sería divorciado, usted debe presentar la sentencia de divorcio para que pueda protocolizarse ese documento. Esa es otra de las, digamos, de las críticas que se le hace al sistema registral venezolano, porque no existe esa conexión entre el SAREN y el SAIME de conocer cuál es el estado real de cada uno de los ciudadanos. Mucha gente, por error, cree que al no cambiar su estado civil no va a tener consecuencias a futuro. Siempre en el camino, luego de los años, pues ese documento pudiera estar, está viciado en nulidad, pudiera estar, no, está viciado en nulidad porque no fue autorizado por su cónyuge. Este poder que yo le presento allí en la pantalla es un modelo para que ustedes pues conozcan, digamos, a primera mano allí, pues de una manera muy resumida, cómo puede otorgarse un poder para disponer sobre los bienes inmuebles, que se protocolizan, vale la redundancia, en el registro público. Y un dato que quiero hacer la observación, ustedes como futuros profesionales del derecho, ustedes observan allí donde dice IMPRE, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ese va a ser, Dios mediante, cuando usted tenga ya su título profesional del derecho, ya nosotros le llamamos el código, Instituto de Previsión Social del Abogado. Yo he visto colegas que tienen en su sello IMPRE con M. Y IMPRE, la palabra correcta o la forma como debe abreviarse el Instituto de Previsión Social del Abogado es como ustedes lo ven allí, porque es una abreviación del Instituto de Previsión Social del Abogado. Lo digo para que no se les olvide, yo estoy seguro que a usted no se les olvida lo que le estoy planteando ahorita, para cuando ustedes tengan su sello, pues no incurran en ese error, de los cuales pues ya he visto. Sería pues incómodo, ¿no? Uno puede cometer un error, de hecho a veces yo aquí en las láminas me he dado cuenta que a veces me falta un acento, alguna cuestión, y el cual le pido disculpas, pero ya un error de esa naturaleza es imposible que ustedes lo cometan. Entonces hay que estar pendiente con eso. Esta es la planilla única bancaria. Ajá, dígame, Néstor, ¿quería preguntar algo? Sí, Veo que profesor, alzó la con mano. respecto sí, al documento. Ujú. El encabezado del documento que hay de cierto es en la forma de escribir que diga uno, por ejemplo, yo, Néstor Prato Mora, venezolano mayor de edad o mayor de edad venezolano. ¿Cuál es la forma correcta? Porque creo que una vez tuve un detalle con eso. A ver si le entendí. ¿Cómo es? Ya, no, si Ajá. al momento de usted identificarse, Voy a hacer un sí, documento, ajá, mm, una firma personal, por ejemplo. Entonces voy ajá, a constituir una firma. ujú. La forma correcta de colocar es yo, Néstor Prato Mora, venezolano mayor de edad o mayor de edad venezolano. Mire, ¿Va primero mayor de edad o venezolano? mire, yo creo que usted debe, no, creo no, estoy seguro, usted debe colocar primero la nacionalidad y luego, conforme a la nacionalidad, usted indicar allí que es mayor de edad. De todas maneras, esos son formalidades no esenciales
que dudo mucho que un revisor rechace la inscripción de esa solicitud por ese detalle. De hecho, hay una resolución del SAREN del año 2015 donde prohíbe a los funcionarios revisor de rechazar documentos, es decir, de prohibir la inscripción de esos documentos cuando se trate de formalidades no esenciales como esa. El registrador no, le pido nuevamente disculpas, de verdad ha sido esos días bonitos, sabrosos, de las cuales nos permiten compartir hoy una tarde fresca de derecho registral y notarial. Eh, Respecto a su pregunta, Néstor, de hecho, el documento que yo le presento allí, primero usted debe identificar la nacionalidad, de dónde es usted, y luego indicar conforme a esa nacionalidad si usted es mayor de edad o no es mayor de edad. Creo ese es mi criterio conforme a la elaboración de los documentos. De hecho, sobre eso se ha discutido mucho, incluso cómo se comienza, si se empieza con la palabra yo o solamente con la identificación completa. Las oficinas registrales exigen que se comience con esa forma como tienen ustedes allí presentada en la pantalla. Esto que tienen allí es la planilla única bancaria en la cual, pues, en el momento que usted va a hacer la inscripción de ese documento, refleja allí tanto el monto que usted pagó, bien si es por punto, eso existe, esa posibilidad de hacerle en la oficina registral, inclusive en las notarías también, y allí le aparece el monto, el cual es calculado con la información que aporte Catastro, que ya es el que vamos a revisar ahorita. Catastro es la oficina que le sirve de información a la Oficina de Registro Público conforme al artículo 47 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. ¿Por qué razón? Porque Catastro, si bien es cierto, es un censo administrativo, pero Catastro conoce cuáles son las dimensiones de ese inmueble, su ubicación geográfica, es decir, los linderos por el norte, por el sur, por el este o por el oeste, y cuáles son las dimensiones en la superficie. En el momento que usted presenta el documento de venta a inscribir en el registro, ese cálculo o el pago que usted debe hacer sobre impuestos registrales se hace en función a la superficie, a lo extenso de ese inmueble y la ubicación de ese inmueble. No es igual un inmueble que se encuentra en una urbanización, sin ánimos de discriminar, pero sí para ser objetivos, ¿no? Para diferenciar el valor de cada uno de ellos, no podemos hablar de una inmueble que esté en un urbanismo cotizado respecto a otro donde existan otro tipo de problemas de salubridad, delincuencia, qué sé yo. Entonces, eso pues básicamente es lo que la oficina registral toma en consideración a los efectos de la oficina de servicio de catastro. Como les dije, es un requisito fundamental. Usted debe tener la solvencia catastral. Bien, fíjate, yo les mostraba allí un modelo de la solvencia que usted hace el pago en la alcaldía. Lo que yo pretendía con la clase de hoy, muchachos, era que ustedes pues conocieran, presentarles a ustedes más o menos los requisitos que usted debe de acompañar al momento de usted solicitar la inscripción de una venta de un inmueble en particular, que es el documento pues que más, digamos, más tránsito tiene o más se utiliza con más frecuencia en la oficina de registro público. Esto que está aquí es el auto o la nota de protocolización donde el funcionario registral da fe de que efectivamente, primero, usted es el propietario de ese inmueble, segundo, tiene capacidad para disponer de ese inmueble y la persona que va a adquirir pues ha cumplido los requisitos establecidos en la ley. Esto es lo que yo quería, pues, como les decía hace un momento, mostrarle a ustedes del punto de vista de los requisitos que usted debe acompañar a los fines de protocolizar ese documento. El registro mercantil, muchachos, lo encontramos en el artículo 51 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. De igual manera, ojo con esto, los mismos requisitos que se exigen para el registrador público, es decir, el registrador titular, el registrador suplente y el registrador auxiliar, así como los requisitos las exigencias para postularse como registrador en el registro público, son los mismos que se exigen para el registrador mercantil y por supuesto para el registrador principal.
una de las diferencias que nosotros debemos establecer, muchachos, y rápidamente lo comento, es que el registrador mercantil o en oficina del registro mercantil se protocoliza únicamente los actos relacionados con la actividad comercial.